El citante, el doctor Ader Bustamante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro y honorables senadores. Vamos entonces a entrar en un tema en el cual, por supuesto, hay que reconocerle al señor ministro un amplio dominio y un amplio conocimiento. Yo diría, a manera de introducción, que ha habido un avance muy importante en el tema de llevarle a los colombianos la conectividad a través de la fibra óptica. Vamos a analizar el tema porque creo que se han venido desarrollando unos programas de gran importancia para los colombianos, y ahí habrá que hacerle un reconocimiento al señor ministro en relación con los avances en este campo. Ya miraremos la próxima semana que no sucede exactamente lo mismo en materia de televisión, donde la situación es sumamente crítica. Pero bueno, el tema de hoy tiene relación en primer lugar con el Plan Vive Digital. Ahí queremos hacer unas anotaciones y fundamentalmente plantear algunos interrogantes para que el señor ministro nos los pueda absolver. Por supuesto que todo este esfuerzo que ha hecho el país se viene haciendo en el marco de lo que a nivel internacional se conoce como un propósito para lograr una mayor conectividad en cada uno de los países miembros de la comunidad internacional y a nivel mundial. Diríamos que es un aspecto central de la naturaleza propia de la globalización del mundo de hoy, no solo de la economía, sino en materia de servicios y de intercambios entre los distintos países. De ahí la importancia de las decisiones que se tomen en este aspecto, señor ministro. Este proyecto Vive Digital que ha venido impulsando el gobierno nacional inició en diciembre del año 2011 mediante una inversión de 415.837 millones inicialmente, señor ministro, lo que se llama un contrato de aporte, que le fue adjudicado a la empresa TV Azteca, una empresa internacional de origen mexicano, con el propósito de llegar a 753 municipios, con esta red muy útil, por supuesto, para el país, y brindar servicio por 5 años a 2.000 instituciones educativas. Ese es el propósito de la contratación inicial, que se ha venido ajustando con el transcurso de los meses. Por supuesto que es muy loable que se haya hecho este esfuerzo, señor ministro, pero quisiéramos examinar cuál ha sido el impacto que ha tenido el desarrollo de este plan Vive Digital en todo el territorio nacional, porque esto está fundado en el criterio de focalización y priorización del servicio, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista de los ciudadanos, o sea, de la población. Por eso
en la medida en que se trata de una inversión del sector público, vamos a examinar de qué manera esta gran inversión ha servido para articular especialmente las zonas más lejanas del territorio nacional. Si realmente esa conectividad está siendo un nuevo factor de integración territorial y de integración de la ciudadanía colombiana. Esa es la importancia de una inversión del sector público. Y ahí quisiera, señor ministro, hacer la primera anotación. Si ustedes miran el mapa de Colombia, que lo tenemos ahí al frente, lo que se adjudicó a la empresa TV Azteca para llevar la red de fibra óptica es toda la región central del país, la que está en color verde oscuro en el mapa. Eso desde el punto de vista territorial, señor ministro y honorables senadores, abarca el 32% del territorio nacional. El resto, lo que vemos en un color verde más fuerte, con el permiso del senador Prieto, del Partido Verde, corresponde al 68% del territorio nacional. Primer error en el objetivo de la contratación, porque se está integrando la zona central del país, pero no se está integrando el territorio nacional, que es la responsabilidad del Estado y del gobierno. Y por supuesto, ya cuando nos adentramos en un conocimiento más detallado del contrato, vemos que ahí en ese 32% está concentrada la mayor parte del mercado nacional y la mayor parte de la población, que es un mercado potencial para el uso de la red de fibra óptica. Hay que recordar que en esa zona central había unos operadores pequeños de origen nacional y que no fueron tenidos en cuenta para la adjudicación de este contrato. Incluso varios operadores de estos han tenido que venderle progresivamente a TV Azteca. Es decir, se está configurando un manejo monopólico desde el punto de vista territorial y del mercado para una empresa internacional. Un tema claro. Posteriormente el ministerio, mediante licitación, con el fin de copar el resto del territorio nacional, le adjudicó a los nacionales el resto del territorio nacional. Pero bueno, no tienen los recursos financieros, no tienen los medios técnicos suficientes, tuvieron que unirse para poder atender esa otra parte del territorio nacional. Obvio que hoy en día la conectividad es un negocio en todas partes del mundo, pero hay una obligación del Estado y del gobierno para preservar y garantizar la accesibilidad en las mejores condiciones, tanto técnicas como financieras, a los ciudadanos, porque eso es lo que está establecido en la Constitución Nacional. Y el gran cambio que se produjo en la Constitución del 91, tanto para el tema del manejo de redes de comunicación, de datos y de televisión y de información, fue justamente la accesibilidad democrática. Y ahí digamos que tenemos un primer reparo, señor ministro.
sobre este tema, porque a la empresa TV Azteca esto le da una ventaja para explotar una serie de negocios de orden virtual y tecnológico que está bien que se desarrollen porque el país los necesita. Pero yo diría que estamos construyendo una red pública en fibra óptica para ser explotada y utilizada por el beneficiario del contrato, la empresa TV Azteca. Y por supuesto que coloca en unas condiciones de desventaja al resto del sector empresarial del país, que es el que debemos estimular, debemos impulsar para su desarrollo. Eso, señor ministro, es importante que se aclare suficientemente, porque me parece que no estamos hablando de un asunto de poca monta. Creo que ya el contrato está por cerca de los 500.000 millones de pesos en total. ¿Quién va a explotar, señor ministro? Esperamos que nos responda esta infraestructura virtual representada en la fibra óptica, y cuál va a ser la accesibilidad para hacer empresa en Colombia también alrededor de la tecnología. El tema aquí es que tenemos por un lado una excesiva concentración en los medios de comunicación y ahora una red de fibra óptica que debe estar al servicio de los ciudadanos también corre el riesgo de sufrir una extrema concentración. Ya lo dijimos la vez pasada, y será materia de debate la próxima semana, lo que está pasando con el canal de televisión del Congreso de la República. Ese es el retrato, señor ministro, de cómo vamos, cómo ha avanzado el tema. Además, los costos, señor ministro, mensuales, por ejemplo, por prestar ese servicio de apoyo y asistencia técnica a cada institución educativa. Ahí hay unas diferencias de precio enormes. El contrato es de cerca de 500.000, pero a mí ese solo servicio me da más o menos 85.000, 86.000 a los precios del mercado. Digamos, el país necesita claridad sobre ese tema, porque por un lado, a primera vista, uno diría aquí hay una favorabilidad financiera y una favorabilidad en relación con la utilización de esa red, porque hasta donde sé, el contrato prevé que el uso exclusivo será por parte de TV Azteca. Posiblemente estoy equivocado, ustedes nos lo aclararán ahora. Como a veces corren tantas versiones, incluso en los documentos oficiales, ya lo decía ayer con el tema de la Autoridad Nacional, después se van a desmontar diciendo, no, pero es que eso era un comunicado de prensa, por eso necesitamos los actos oficiales, los actos administrativos, para tener certeza. Eso se llama seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es solo para las empresas interesadas, sino para el ciudadano común y corriente. Por supuesto que nos interesa, señor ministro, en la medida en que ese va a ser un aspecto fundamental de la democracia colombiana en el futuro, a todos los ciudadanos. Esto es del mayor interés. Bueno, como sé que la senadora Susana también va a hacer unas referencias, voy también usted nos señalará cuáles han sido las metas y cómo se han cumplido. Yo no me atrevo a dar los datos que tengo acá para no de pronto incurrir en una impertinencia o en una equivocación o desacierto, y prefiero esperar pues a que nos puedan ustedes transmitir los datos oficiales. Miremos ahora, señor ministro,
¿cómo estamos en el tema de los computadores para educar? Y ahí encontramos una situación también sumamente preocupante. A pesar de la bondad del proyecto, señor ministro, yo le sigo reconociendo que usted ha hecho un esfuerzo, que ha entendido, digamos, que este país hay que desarrollarlo cibernéticamente, y para eso es fundamental el tema de la fibra óptica. Ese es un reconocimiento que hago. El tema de las tabletas para educar. Este es un proyecto para desarrollar concertadamente con las regiones y con los municipios proyectos educativos. Ojalá en esto interviniera más el Ministerio de Educación, supongo que lo están haciendo, y otras entidades afines del gobierno, esa necesaria articulación. Entiendo, hasta donde recuerdo, señor ministro, que más o menos las tablets entregadas hasta este momento son unas 61.800, 62.000 o algo más, y unos cerca de 500.000 computadores, si no estoy mal. Pero diríamos que esto va de la mano con el esfuerzo que ha hecho también el Ministerio para atender la red de fibra óptica. Ojo con las metas, porque en la respuesta que nos enviaron, nos dijeron, estamos cumpliendo con la meta de conectividad. Yo ahí tengo una discrepancia, señor ministro. La meta que ustedes han cumplido es con la entrega de las tablets y de los computadores, pero no con la conectividad, porque todavía no están conectados. Y entonces no nos pueden meter el cuento, el gobierno nacional, de que están cumpliendo con una meta de conectividad. No, hicieron un contrato para comprar unas tablets y unos computadores y entregaron eso, y no están conectados al internet. Esto es sumamente grave, con algunos aspectos adicionales, señor ministro. Yo siempre, como esta es un congreso que se reitera el origen regional de cada uno de los integrantes del Senado, pues a mí en este caso también, aunque somos senadores de circunscripción nacional, tengo que decir que soy de Cundinamarca y he encontrado, me puse en la tarea de verificar en Cundinamarca, no en el Amazonas, ni en Chocó, ni en el Putumayo, ni en La Guajira, sino en Cundinamarca. ¿Qué estaba pasando con eso, señor ministro? Y esto fue lo que encontré. Puede ser una alerta para ustedes. A lo mejor me dicen no, pero ese caso lo vamos a revisar. Pero encontré lo siguiente. Se están entregando estas tablets, señor ministro. Mire, ahí dice Movistar. Tan pronto las abre uno. Dice Movistar. En estas tablets, tan pronto las abre. Que son las tabletas que se están entregando a los docentes y a los estudiantes. Que se adquieren en prepago con un costo de 130.000 pesos, y si es en pospago, 100.000 pesos, y después tienen que pagar de 4 meses mensualmente 14.000 pesos. Y aquí está el contrato, señor ministro, de Movistar, donde está la casilla para que firme el docente y el alumno. Y entonces la pregunta es, después de haber examinado el mapa, después de haber invertido el país más de 500.000 millones de pesos en el tendido de la red de fibra óptica, ¿por qué esta tablet no está conectada a la red?
y por qué el docente y el estudiante tienen que establecerse una carga adicional para poder hacer uso de esta tecnología. Sumamente grave, porque por un lado tenemos el contrato de más de $500 millones para supuestamente resolver un tema de accesibilidad a la fibra óptica por parte de los ciudadanos. Y por otro lado se impulsa el proyecto de las tablets y de los computadores, y los docentes y los educadores finalmente tienen que establecerse la carga para poder acceder a esta tecnología. Me parece sumamente grave, ministro. Aquí hay algo que no encaja muy bien. Este debate, como el que haremos la próxima semana, señor ministro, tiene un origen eminentemente ciudadano. Aquí no estamos agenciando ni representando intereses legítimos de quienes intervienen en el mercado de las nuevas tecnologías. Este es un país que brinda esas garantías, que permite el mercado libre. Por supuesto que en algunos temas como esto tendrá que avanzarse en la regulación, porque en eso tenemos una enorme debilidad. Pero aquí estamos acercando a este Congreso la voz del ciudadano común y corriente, la del que no tiene un profesional para hacer un lobby en el Congreso, porque estamos hablando de los recursos públicos. Yo diría que entre la red contratada con TV Azteca y lo que se está haciendo con los computadores y la conectividad para educar, estamos hablando de cerca de $1 billón, que amerita que el Congreso lo discuta con absoluta transparencia y claridad, porque es un tema central de la confianza democrática de nuestros ciudadanos. Yo dejo ahí, ministro, por supuesto hay muchas otras cosas de detalle, que eso las podemos examinar ya directamente con ustedes o con sus funcionarios, pero con un panorama y un enfoque grueso, integral, están esos dos aspectos, señor ministro. ¿Qué va a pasar con la red de fibra óptica? ¿Hasta dónde llega el compromiso con TV Azteca? ¿La va a utilizar únicamente TV Azteca o van a tener acceso todas las pequeñas empresas del país? Ahí esperamos, señor ministro, que se le dé satisfacción a todos los colombianos. Muchas gracias, señor presidente.